Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a repaso de las noticias más importantes del día de hoy, con el foco puesto un día más en el conflicto de Oriente Medio, con Israel muy enfadada con la ONU, ojo porque han cancelado la reunión con el secretario general, con Antonio Guterres, y además han pedido la dimisión del mismo. Estados Unidos, en concreto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, también ha comparecido en este Consejo de Seguridad de la ONU y también ha lanzado amenazas a Irán. De hecho, pide a todos los países del Consejo de Seguridad que denuncien a Irán, pendientes también de Rusia, que está pidiendo que liberen a todos los rehenes, está pidiendo a Hamás que libere a todos los rehenes, y además han tenido que salir al paso ante informaciones una vez más sobre el estado de salud de Vladimir Putin. Tenemos noticias también de los BRICS con una posible traición por parte de India, y también pendientes de noticias en torno a Ucrania, en torno a Zelensky. Muchas noticias, mucha actualidad que comentar durante los próximos minutos, y empezamos hablando precisamente de Israel, del ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Ojo, Eli Cohen ha comparecido en este Consejo de Seguridad de la ONU, donde ha dicho que va a cancelar su reunión con el secretario general de las Naciones, Antonio Guterres, por los comentarios de este último de que los atentados de Hamás no se produjeron en el vacío. Además, ha denunciado al jefe de la ONU, Antonio Guterres, por sus críticas a la campaña de Israel en Gaza, relatando algunos detalles gráficos precisamente de los ataques de Hamás contra civiles. Vamos a escuchar las palabras de Eli Cohen, el enfado por parte de Israel. Excelencias, es importante reconocer también que los ataques de Hamás no se produjeron en un vacío. El pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de ocupación sofocante. Han visto cómo su tierra es devorada poco a poco por asentamientos, cómo está plagada de violencia, su economía mermada, su población desplazada y sus hogares destruidos. Sus esperanzas de una solución política a sus quejas se han ido desvaneciendo, pero los reclamos del pueblo palestino no pueden justificar los ataques horrendos de Hamás. Y esos ataques horrendos tampoco pueden justificar el castigo colectivo al pueblo palestino. Estas han sido las palabras de Antonio Guterres, del secretario general de la ONU. Este es el motivo por el que Israel se ha enfadado, ha cancelado la reunión con el propio Guterres y además ha pedido su dimisión. Ha tenido una respuesta también por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, por parte de Eli Cohen, que ha preguntado precisamente al propio Guterres que en qué mundo vive, y además advierte de que están viviendo las horas más oscuras bajo el mandato de Antonio Guterres. Escuchamos las palabras de Eli Cohen. Si todas las naciones no se posicionan junto a los valores básicos, al valor básico de la humanidad que se recoge en la propia Carta de las Naciones Unidas, esta será la hora más oscura de las Naciones Unidas bajo su mandato, señor secretario general. Y este lugar no tendrá justificación moral alguna para existir. Israel, como ven, muy enfadado con la ONU, incluso acusando directamente al propio Antonio Guterres, y también con reacciones por parte del embajador israelí ante la ONU. Gilad Erdan ha denunciado en X el discurso impactante de Antonio Guterres, le ha acusado de ser comprensivo con el terrorismo y con los asesinatos de Hamás, y además ha anunciado que van a cancelar la reunión con el propio Guterres y le han pedido que dimita. Palabras duras por parte de Guterres, enfado, desde luego morrocotudo, por parte de Israel. Seguimos con enfados, en este caso por parte de Estados Unidos, por parte del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que ha criticado a gran parte de la comunidad internacional por no condenar los ataques terroristas de Hamás del pasado 7 de octubre. Ha dicho que sus conversaciones con líderes mundiales desde el ataque ha habido acuerdo en que los países tienen el derecho y la obligación de responder a los ataques terroristas contra sus civiles, pero indican que todos estos países luego no han sido capaces de reconocerlo públicamente. Vamos a escuchar a Antony Blinken, también bastante enfadado. ¿Dónde está el escándalo? ¿Dónde está la revulsión? ¿Dónde está el rechazo? ¿Dónde está la condena explícita de estos horrores? Tenemos que afirmar el derecho de toda nación a defenderse y prevenir que esto se repita. Ningún miembro de este Consejo, ninguna nación en todo este órgano podría o toleraría esta matanza contra su pueblo. Como han repetido este Consejo y la Asamblea General, todo acto de terrorismo es ilícito e injusto.
Lo ha dejado muy claro, desde luego, Antony Blinken, que también ha aprovechado este espacio para amenazar a Irán. Ha dicho que aunque es cierto que Estados Unidos no busca un conflicto, va a responder a Teherán o a sus representantes en el caso de que ataquen al personal estadounidense. Dice que van a defender a su pueblo y que van a defender su seguridad con rapidez y con decisión. Seguimos pendientes de Israel, como ya saben, se está tomando su tiempo antes de lanzar esta invasión terrestre a Gaza, ya que, según apuntan, el motivo, la clave del retraso de la invasión de Gaza es que piensan que habrían caído en una trampa mortal tendida por Hamás en el caso de que hubiesen entrado demasiado rápido. Esto es lo que dice Emmanuel Nasson, es un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores que dijo que tampoco es tan malo que las fuerzas armadas estén actuando con lentitud debido a la actual crisis de rehenes. De hecho, apunta que el ataque de Hamás fue diseñado para aterrorizar al pueblo israelí y también para presionar a los líderes políticos y militares para que enviaran soldados a Gaza. Dice que esto habría llevado a las fuerzas de defensa de Israel a caer en todas las trampas que estaban cuidadosamente preparadas por parte de Hamás. Cree que si hubiesen entrado en la franja de Gaza el primer, segundo o tercer día habrían caído en estas trampas mortales y que esto habría significado también pérdidas importantes en términos de soldados israelíes. Esta invasión terrestre a gran escala por parte de Israel, en este caso la invasión de Gaza, que no había sido el escenario principal para que las tropas israelíes se habían preparado en los últimos años, según apunta este alto diplomático. Sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de los retrasos, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Herzi Halevi, ha asegurado que la ofensiva terrestre sobre la franja de Gaza se está retrasando por consideraciones estratégicas en lo que ya es el 18º día de guerra contra el movimiento islamista de Hamás. El propio Halevi dice que se han estado preparando para esto y que el ejército israelí y el Comando Sur han preparado planes ofensivos de calidad para lograr objetivos de la guerra. Además, ha asegurado que las tropas están listas para llevar a cabo la operación a pesar de los retrasos que estamos comentando. Aún así, ha matizado que hay cuestiones tácticas y estratégicas que están retrasando la invasión mientras Israel sigue atacando objetivos de Hamás para, en palabras del propio Halevi, matar terroristas, destruir infraestructuras y recopilar inteligencia para la siguiente etapa. Según algunos medios, entre las preocupaciones están las trampas que podrían haber dejado las milicias, y esto es precisamente lo que comentaba un alto diplomático de Israel. Otro de los protagonistas del día de hoy ha sido el presidente francés, ha sido Emmanuel Macron, que ha propuesto este mismo martes en Jerusalén que la coalición internacional desplegada en Irak y en Siria que está luchando ya contra el grupo yihadista Estado Islámico, pueda luchar también contra Hamás. Durante un encuentro que ha mantenido con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu, Macron ha expresado a la población israelí su solidaridad y además ha afirmado que ya hay 30 víctimas fatales francesas en este ataque del 7 de octubre, que en palabras del propio Macron también constituye una página negra para la historia de su propio país. Por su parte, Netanyahu ha asegurado que Israel acabará con Hamás y que después del conflicto nadie vivirá bajo la tiranía de Hamás. Precisamente nos hacemos eco de las declaraciones del propio Benjamin Netanyahu en esta comparecencia que ha tenido junto al propio Emmanuel Macron, donde ha dicho que Hamás masacró a Israel. Dice que al igual que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los franceses apoyaron la resistencia antinazi, hoy la comunidad internacional se está uniendo para apoyar a Israel. Además dice que la barbarie de Hamás amenaza a judíos, amenaza a Oriente Medio, amenaza a Europa, pero que amenaza a todo el mundo. Vamos a escuchar las declaraciones, las palabras de Netanyahu. For the West and for civilization is Hamas. If Hamas emerges victorious, we will all lose. Europe will be endangered. Everyone will be endangered. Civilization will be endangered. So if Hamas wins, if Hamas loses and is defeated, then the forces of civilization win. That is why this battle is not merely our own. It's Europe's battle. It's America's battle. It's civilization's battle. It's the battle for the heart and soul and the future of the Middle East. Lo ha dejado muy claro Netanyahu. El objetivo de Israel, el objetivo clave, el objetivo prioritario de esta guerra es destruir a Hamás. Seguimos con más noticias. En este caso nos hacemos eco de las noticias que han aparecido en el día de hoy en medios estadounidenses que apuntan a que Israel está dispuesto a retrasar la invasión terrestre de Gaza, al menos durante unos días, para permitir conversaciones sobre la liberación de un gran número de rehenes. Apuntan, según altos funcionarios israelíes, a que tanto Israel como la administración de Biden quiere agotar todos los esfuerzos para intentar sacar a los rehenes de Gaza, que si Hamás propone un gran paquete, por supuesto que estarían dispuestos a hacer cosas a cambio. Los funcionarios israelíes también están advirtiendo de que una vez que su ejército comience la invasión terrestre, este acuerdo para los rehenes
se convertirá en prácticamente algo imposible. Además, también los israelíes han dicho a mediadores egipcios que si Hamás quiere algún tipo de acuerdo con rehenes, necesita liberar a mujeres y niños que tiene retenidos. Seguimos con más declaraciones por parte del ejército de Israel. Hablamos de su portavoz militar, de Daniel Hagari, que ha asegurado hoy que el ejército está preparado y decidido para la siguiente fase de la guerra y que está pues directamente esperando decisiones políticas, instrucciones políticas. Ha dicho que Israel estaba aprendiendo de la experiencia de Estados Unidos en Oriente Medio, pero que claro, la diferencia es que esta guerra está en sus fronteras y no a miles de kilómetros de Israel. Además, Hagari también ha afirmado que Egipto estaba desempeñando un papel fundamental, un papel clave en las negociaciones para la liberación de rehenes de Gaza, que según dijo el propio Hagari es una prioridad para Israel. Precisamente hablando de estos rehenes, el ejército israelí lleva todo el día lanzando folletos en Gaza pidiendo a los palestinos que proporcionen información sobre los rehenes retenidos por parte de Hamás. Las FDI han prometido que quienes cooperen van a recibir seguridad y también una compensación económica. De hecho, en un tuit han dicho que habían recurrido a los residentes de la Franja de Gaza con una variedad de herramientas para que revelen información útil y bien fundada sobre estos secuestradores. Hay que recordar que unas 220 personas están retenidas como rehenes por parte de Hamás. De hecho, ayer fueron liberados 2 rehenes ancianos, con lo que el número actual, el número total de israelíes liberados asciende a 4 personas. Pendientes también de las amenazas, de las respuestas por parte de Irán. Hablamos del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, que ha dicho que los grupos palestinos están actuando por su cuenta y sin ninguna dirección por parte de Teherán, pero eso sí, ha reconocido que Irán apoya la resistencia palestina contra la ocupación israelí dentro del marco de los valores humanitarios y las leyes internacionales. El ministro de Asuntos Exteriores se ha mostrado inflexible y ha dicho que los grupos palestinos están actuando por su cuenta. Además, ha mandado un mensaje directo al presidente estadounidense Joe Biden diciendo básicamente que es un hipócrita y que se está alineando con las consignas de las masacres, los bombardeos contra civiles y la destrucción de hospitales. Además, también ha dicho que tuvo una conversación telefónica en las últimas 24 horas con el líder de Hamás y con el líder de la Yihad Islámica, durante la cual esos hombres expresaron su comprensión en que van a estar en este conflicto durante mucho tiempo y que además aseguraban que están preparados para ello. El ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que Estados Unidos ha estado enviando mensajes de un lado a otro a través de un tercero Irán, instándoles a mostrar autocontrol y pidiendo a los iraníes que aconsejen a los grupos de la región que hagan lo mismo. Pendientes también de advertencias por parte de la OMS, por parte de la Organización Mundial de Salud, que dice que ya hay 6 hospitales de la Franja de Gaza que han cerrado por falta de combustible y otros 2 han suspendido algunos servicios críticos por el mismo motivo. Ha reclamado además el paso seguro de carburante y suministro para los centros sanitarios. Según ha informado el organismo en un comunicado, además de los hospitales que han tenido que cerrar debido a los daños y los ataques, 6 hospitales de la Franja de Gaza ya han cerrado por falta de combustible. Israel también en las últimas horas ha transmitido un mensaje firme a Rusia. Afirma que el sistema político está descontento y también decepcionado con las reacciones de los altos funcionarios del país ante la guerra contra Hamás. Informan de que los funcionarios en Jerusalén han dejado claro a Moscú que el comportamiento ruso y las declaraciones contra Israel no se corresponden con la gravedad de la situación en la que se encuentra, que es en un estado de guerra. Además, Israel también ha argumentado que existe una brecha bastante importante, bastante significativa entre las declaraciones del presidente, entre las declaraciones de Putin a favor del derecho de Israel a defenderse y las iniciativas rusas que están condenando a Israel en las instituciones internacionales. Las condenas, según Israel, evitan condenar a Hamás y pretenden forzar un alto el fuego contra Israel. Pendientes de Rusia, pendientes de Putin y de la conversación que ha mantenido en el día de hoy con su homólogo turco, con Erdogan, que dice que el silencio de Occidente está empeorando la situación humanitaria en Gaza. En una conversación telefónica con Vladimir Putin ha dicho que el silencio de los países occidentales está agravando aún más la crisis humanitaria en Gaza. La presidencia ha emitido un comunicado en el que asegura que Erdogan ha dicho a Putin que el salvajismo hacia las tierras palestinas se estaba profundizando y que los civiles estaban siendo asesinados constantemente. También ha repetido comentarios anteriores en el sentido de que Ankara seguiría trabajando para lograr la calma en esta región. Pendientes de Rusia, de las informaciones que han aparecido en los últimos días en torno al presidente, en torno a Vladimir Putin y también en torno a ciertos problemas de salud. El Kremlin ha rechazado este martes las especulaciones sobre la salud del presidente Vladimir Putin, diciendo que se encuentra bien
y en forma. En concreto ha sido el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el que en una llamada habitual con los periodistas ha negado también las sugerencias de que el propio Putin estuviera utilizando doble. Los periodistas han preguntado a Peskov sobre la salud de Putin después de informaciones, eso sí, pues no muy bien contrastadas en un canal de Telegram, unas informaciones de las que también se ha hecho hoy eco el medio británico Mirror, y además, como digo, recogida por algunos medios occidentales que decían que el presidente había sufrido un grave problema de salud el domingo por la noche. De Rusia pasamos a Ucrania. El Ejecutivo de la Unión Europea presentará el 8 de noviembre una evaluación del progreso realizado por Ucrania en su intento de membresía, un paso clave en la decisión del bloque sobre si iniciar o no conversaciones de adhesión con Kiev. La evaluación se incluirá en un informe anual de la Comisión Europea con sede en Bruselas que va a detallar hasta qué punto los países que buscan unirse al bloque de 27 naciones han avanzado en el cumplimiento de criterios económicos, legales y de otro tipo necesarios. Se espera que durante la cumbre de líderes de la Unión Europea del 14 al 15 de diciembre se tome una decisión sobre si se deben iniciar negociaciones formales de membresía con Ucrania, que es precisamente una de las principales prioridades para Kiev mientras sigue luchando contra Rusia. Se espera que Kiev obtenga una recomendación positiva, posiblemente bajo condiciones adicionales relacionadas con la lucha contra la corrupción y los derechos de las minorías. De Ucrania pasamos a hablar de los BRICS. Se están empezando a desarrollar ciertas grietas entre tres de los principales miembros, por no decir los más importantes: India, Rusia y China. Y es que las principales refinerías de petróleo de Rusia exigen que los países en desarrollo paguen únicamente en yuanes chinos o en rublos rusos. Sin embargo, India recientemente se ha negado a pagar el yuan chino, a pagar en yuanes para adquirir petróleo de Rusia. Está intentando anteponer el dólar estadounidense al yuan. India se siente incómoda, dice, pagando en yuanes por el petróleo y prefiere liquidar el comercio en dólares estadounidenses o en rupias. De hecho, un ejecutivo del estatal Indian Oil Company ha dicho que 5 cargamentos se están retrasando porque India se niega a pagar en yuanes. Los 3 miembros de los BRICS están en el punto de mira por las opciones monetarias, mientras que India pues prefiere pagar en estos momentos en dólares antes que en yuanes. A India le molesta que el yuan esté ganando importancia a medida que Rusia y China, según India, estén utilizando los BRICS para promover su narrativa. El gobierno indio quiere pagar el petróleo en dólares, rupias o dirhams y no en yuanes chinos. India cree que tanto Rusia como China están utilizando los BRICS como una especie de trampolín para fortalecer sus monedas locales. Este acontecimiento, como no puede ser de otra forma, está abriendo una brecha en el bloque de los BRICS a medida que crece la desconfianza entre India y China, que están además en desacuerdo por disputas territoriales en la frontera. Seguimos con más noticias, seguimos hablando de China, que ha destituido al general Li Shangfu como ministro de Defensa y consejero de Estado en la segunda destitución de un alto dirigente en los últimos 3 meses. Qin Gang, que fue destituido como ministro de Asuntos Exteriores en julio, también ha sido despojado de su cargo como consejero de Estado este mismo martes. El máximo órgano legislativo, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, aprobó la destitución de ambos, según ha informado la televisión central de China. No se ha dado ninguna explicación de momento sobre esta destitución, ni tampoco se ha nombrado a ningún sustituto de Li, lo que deja al país sin ministro de Defensa, mientras se preparan para recibir a responsables de defensa extranjeros en el foro Xianshan de Pekín, que se va a celebrar del 29 al 31 de octubre. Pendientes también de los bancos centrales, pendientes también de la economía europea, de las declaraciones de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Ojo, porque ha advertido de que la economía de la eurozona se va a estancar en los próximos trimestres. Nos va a explicar todos los detalles nuestra compañera Marta Vilar. Acaba de hablar la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que desde luego tiene toda la mirada del mercado puesta en ella, porque ya saben que este jueves tenemos reunión del Banco Central Europeo. Bueno, pues ha hablado en una llamada telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, también con el presidente del Consejo Europeo, con Charles Michel, y además con el presidente del Eurogrupo, con Pascal Donoghue. ¿Y de qué ha hablado? Pues sobre todo de 2 cosas: inflación y economía, que son al final las cosas que preocupan ahora mismo al Banco Central Europeo. Sobre la inflación, que ha dicho que la batalla contra la inflación de momento va bien. La gran preocupación, o lo que más preocupa de las palabras de Lagarde, lo que ha dicho sobre la economía europea justo después de conocer hoy los datos de PMI, que precisamente buenos no han sido en Europa. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo? Dice
dice que probablemente la economía de la eurozona se va a estancar en los próximos trimestres. Así de claro lo deja Christine Lagarde, que sin decir que va a haber una recesión, habla de un estancamiento, pero al final estaríamos con un estancamiento económico y una inflación. Es decir, el concepto de esta inflación estaría ahora mismo en Europa en los próximos trimestres con ese estancamiento. Dentro de unos días también conoceremos, por cierto, el dato de PIB de la eurozona, el dato más actualizado, y lo que esperan los expertos de Bloomberg es que ese dato se quede en una contracción económica del 0,1%. Christine Lagarde advirtiendo contra la situación económica y contra el estancamiento económico que se avecina en los próximos trimestres en Europa. Y de los bancos centrales pasamos a terminar con una noticia en torno a Bitcoin, en torno a las subidas importantes que hemos visto en las últimas horas, con Bitcoin recuperando el nivel de los $35.000, impulsado por todo el FOMO en torno a los ETFs, a las posibles aprobaciones, también a lo que pueda estar haciendo BlackRock, que ya se ha inscrito en un registro muy importante que da pie de alguna forma a especulaciones sobre que la aprobación va a llegar más pronto que tarde. Como les decíamos, ha provocado una subida, un rally de Bitcoin, sobre todo en la pasada madrugada, de los 30.000 a la zona más o menos cercana a los $35.000, sobre todo por este FOMO en torno a los ETFs, estas posibles aprobaciones, y también después de que los medios se hayan confirmado que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos no va a disputar un fallo a favor de Grayscale Investments, un grupo de criptoinversión que ha rechazado o que ha tenido el problema de que la SEC haya rechazado de una forma un tanto errónea su solicitud de un ETF de Bitcoin. Muchas noticias importantes en el día de hoy, con el foco puesto en este Consejo de Seguridad de la ONU, en todo lo que ocurre en este conflicto en Oriente Medio y las amenazas, los enfados por parte de Irán, de Israel y de Estados Unidos. Muchas cuestiones que seguiremos analizando, seguiremos profundizando en los próximos minutos aquí en Negocios Televisión.